Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. La impostora. Parte 1. La aparición de la bestia demoníaca en la nueva isla Itogami se había informado normalmente en los periódicos y en los canales de televisión y cable locales debido a que no había ninguna razón en particular para encubrirla. Los informes señalaron que una gran bestia demoníaca, de naturaleza desconocida, había agredido a los trabajadores de una empresa de construcción y que faltaban 2 trabajadores. Además, señalaron que había habido múltiples víctimas de diversa gravedad, incluidos 2 magos de ataques civiles. Además, los detalles sobre el equipo de contramedidas de desastres de la corporación administrativa, incluidas fotografías, se informaron con facilidad. El informe no fue visto como un gran problema. En la isla Itogami, las misteriosas bestias demoníacas no eran exactamente desconocidas. En realidad, la foto de Rui y Juno que había circulado por un mero instante, había hecho del combo de magos de ataques civiles el chico guapo y la ardiente luchadora un tema de conversación popular, lo que resultaría en una nueva avalancha de contratos a partir de entonces, pero eso es otra historia. La bestia demoníaca desaparecida pesaba en la mente de Kohou, pero con Kiria, un especialista en tales asuntos, en el caso, no había nada que Kohou y compañía pudieran hacer. Además de eso, fue solo el día anterior que Natsuki le había advertido estrictamente a Kohou sobre su asistencia y calificaciones ahora que había avanzado a 2º grado. No podía faltar a la escuela el 2º día del nuevo trimestre. Por esas razones, Kohou asistía a la escuela normalmente como si nada estuviera mal, tomaba clases de manera normal y salía a su hora normal de almuerzo, con lo cual, Kohou se agarró el estómago vacío mientras se dirigía a la cafetería, con Yase a cuestas. Kazugaya Sisuri Castilla. Yase frunció las cejas con aparente sorpresa. ¿Te refieres a la UNI que creó la isla Onrai? ¿La superviviente de Hiroise? ¿La invitaste al Den Club? ¿Hay algún problema con eso? En realidad, parecía bastante emocionada al respecto. Kohou encontró la reacción crítica de Yase bastante sorprendente mientras respondía a su pregunta. Yase miró a Kohou como si su amigo fuera un tonto increíble, negando con la cabeza con una expresión hosca y amarga por los problemas que seguramente vendrían. No, está bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ya iba a ser bastante espinoso con Asahi y Yukina-chan juntas para empezar, ¿y ahora Kazugaya-chan también viene? ¿Qué es esto? Un complot para dividir el imperio en 3 reinos 7. Imperio. ¿De qué tipo de guerra de dominación está hablando? Kohou reflexionó para sí mismo con una expresión dudosa. 7 referencia al romance de los 3 reinos, escrita por Luo Guanzon. Está basado en parte, en el libro Registros de los 3 reinos de Chen Xiao. Ya se suspiró, poniendo la cabeza hacia atrás y se dijo a sí mismo, piensa positivo, casi como si fuera una especie de hechizo. Supongo que no es una mala elección desde un punto de vista objetivo, admitió Yase. Es algo normal que un club de investigación del santuario demoníaco tenga un demonio real en él. Ella ya sabe de ti de todos modos. Bueno, convenceré a Asahi más tarde. Tuviste que trabajar duro para convencer a Imeraji, Kohou no podía entender de qué tenía tanto miedo Yase. No fue gran cosa. Ella estaba conmigo cuando fui a invitar a Kazuko en primer lugar. Yase simplemente lo miró boquiabierto por un momento. ¿Llevaste a Imeraji-chan contigo? Hombre. Y no se pusieron a discutir. Hubo mucho de eso, pero eso es lo que esperarías al principio. No es como si hubieran intentado matarse en serio la una a la otra como la primera vez que se vieron. Siento que convertirte en el 4º progenitor fue una especie de inevitabilidad cósmica. Yase se llevó una mano a la frente y sacudió débilmente la cabeza. ¿Qué diablo significa eso? Kohou entrecerró los ojos con amargura ante las palabras, que no podían calificarse como un elogio de Yase. Bueno, mejor cuida tu espalda, o de lo contrario Imeraji-chan podría terminar apuñalándola. Te tienes razón. Aunque realmente no lo entendió, la razón por la que Kohou asintió cortésmente fue porque Kiria había dicho algo similar el día anterior. Los enemigos pueden aparecer donde menos se los espera, el hecho de que Kiria hubiera dicho tanto, le dejó una impresión bastante fuerte. Oh, hablando del diablo, ahí está Imeraji-chan. Justo cuando la cafetería apareció a la vista, ya se volvió a su habitual tono de voz frívolo. Desde la ubicación de Kohou y Yase, pudieron ver a Yukina dirigiéndose hacia la cafetería desde el lado opuesto del patio de la escuela, viniendo desde la dirección del gimnasio.
De vez en cuando, la chica dejaba de caminar, mirando alrededor del área como si todo fuera completamente nuevo para ella, tal vez ella estaba buscando a algún conocido suyo. Al contemplar a Yukina en uniforme, ya se exhaló prolongadamente y dijo, viéndola de esta forma, realmente es una chica bonita. Es adorable, esbelta, su cara es tan pequeña y linda. Bueno, no tan linda como la de mi novia. Ese sí, supongo. Entonces todavía no te han abandonado, pensó Kohou con bastante rudeza. La novia de Yase era una chica mayor llamada Ina Koyomi. 2 años mayor que ellos, se había graduado de la Academia Saikai el mes anterior, y aparentemente asistía a una universidad dentro de la ciudad Itogami. Debido a que había pocas cosas que conectaran a los dos, Kohou se había preguntado si ella podría usar el ingreso a la universidad como una oportunidad natural para separarse de Yase, pero aparentemente esa había sido una preocupación innecesaria de su parte. Aunque había planteado la posibilidad de que su relación era una simple ilusión por parte de Yase. De cualquier manera, mientras Yase y Kohou la miraban, Yukina terminó de avanzar por el camino, entrando al edificio de la cafetería. Luego, sin la menor reducción de velocidad, se estrelló contra la puerta de cristal que estaba justo delante de sus ojos. ¡Pam! Vino el doloroso sonido después de un momento de retraso. He mencionado que también es un poco torpe. Ya se continuó casualmente sus palabras, aparentemente para cubrir a Yukina, haciendo una mueca con la espalda encorvada. No, eso está más allá de ser torpe. ¿Qué diablos está haciendo? Kohou corrió hacia Yukina, exasperado. Yukina gimió de dolor cuando él la llamó desde atrás con una voz de preocupación. ¿Estás bien, Imeraji? Ah, sí, de alguna manera. Con una mano sobre su rostro enrojecido, Yukina levantó la mirada con los ojos llorosos. Cuando Kohou la vio así, sus ojos se encontraron y ella contuvo el aliento, aparentemente asustada. Kohou-kun. Kohou-kan. Kohou frunció el ceño, tomando el tono de voz de Yukina, claramente diferente de lo normal, casi como una bofetada en la cara. Las únicas que llamaban a Kohou de esa forma, eran su madre, Mimori, y su hermana, Nagise, en otras palabras, solo su familia. La forma de hablar de Nagise debe habérsele pegado, pensó Kohou con bastante duda, mientras Yukina jadeaba y negaba con la cabeza. Lo siento. Qué grosero de mi parte, Akatsuki-senpai. Bueno, no es que realmente importe cómo me llames. Más importante aún, Imeraji, ¿realmente estás bien? Sí, no hay problema. Esta puerta, todavía no es automática, ¿verdad? Yukina desvió una mirada resentida hacia la puerta que conducía a la cafetería. Su comentario casual hizo que Kohou sintiera que algo andaba levemente mal. Desde que Kohou se había inscrito, esa puerta algo vieja hecha de vidrio había sido estrictamente manual, y no había señales de que eso fuera a cambiar pronto. Bueno, no es una escuela tan elegante, respondió Yase, acercándose sin preocupaciones. Yukina miró lentamente por encima del hombro, mostrando una expresión de asombro. Entonces, sus ojos se abrieron con sorpresa. No me digas, ¿eres Yaseki? Quiero decir, Yase-senpai. De ninguna manera. ¿Cuál es el problema de repente? No me trates como a un extraño, cielos. La reacción exagerada de Yukina dejó a Yase un poco sonrojado mientras le mostraba una sonrisa conflictuada. Sin embargo, Yukina continuó mirando boquiabierta todo el cuerpo de Yase. Quiero decir. Realmente estás muy delgado. Delgado. He estado aumentando de peso. Yase tenía una expresión bastante asustada en su rostro mientras intercambiaba miradas con Kohou, quien inclinó la cabeza sin decir una palabra. Por lo menos, el tipo de cuerpo de Yase no había cambiado lo suficiente como para que Yukina se sorprendiera. Además, tienes mucho más cabello del que recuerdo. Espera un segundo, ¿puedes dejar de decir cosas así? Me estás haciendo preocupar por mi futuro. La voz de Yase era aguda mientras se pasaba una mano temblorosa por su cabello puntiagudo y peinado hacia atrás. Eso dio en el clavo, pensó Kohou, encontrándolo algo sorprendente mientras miraba el rostro de su amigo. Lo siento, pero creo que sería mejor si te lo tomas con calma con el gel para el cabello. Quiero decir, podría dañar tu cuero cabelludo. Quiero decir, es cierto que los rayos ultravioletas son bastante duros en la isla Itogami. Ya se asintió con un rostro serio en respuesta a las indirectas palabras de precaución de Yukina. Una expresión severa se apoderó de Kohou mientras escuchaba la conversación entre la pareja sin decir una palabra. Las dudas que había estado sintiendo hacia Yukina desde antes, solo se habían vuelto cada vez más fuertes. No podía señalarlo del todo, pero algo sobre Yukina ese día se sentía mal. ¿Qué pasa, Imeraji? Has estado actuando raro últimamente. Tal vez sea porque se golpeó la cabeza, se preocupó Kohou mientras tocaba la frente de Yukina con una mano. Sin embargo, no tenía ninguna lesión que se destacara en absoluto, ni tenía fiebre. Entonces, Yukina miró a Kohou,
tocándola sin el menor atisbo de duda, con un interés bastante profundo. Las comisuras de sus labios se curvaron en una mueca. Ah, senpai. Me estás tocando como si fuera la cosa más natural del mundo. Ah, lo siento. Debería parar. No, en absoluto. Es simplemente, bastante presuntuoso bastante íntimo, pensé. Quizás tuve una impresión equivocada. Siempre estuvimos así de cerca. Cuando Yukina planteó esa extraña pregunta, como si estuviera hablando de otra persona, fue Yase quien asintió con gravedad y respondió, bastante, sí. Todo el mundo siempre dice, otra vez están actuando bastante cariñosos delante de los demás, muere, Kohou, muere. Y cosas por el estilo. Dices, todos, pero eso suena como tus propios sentimientos personales, cielos. Y no he actuado cariñoso con Imeraji ni una sola vez, agregó la mueca de Kohou. Ni siquiera eres consciente de eso, fue la reacción que mostró Yase, que por alguna razón pareció bastante exasperado, pero Kohou lo ignoró y se giró hacia Yukina. Bajando la voz, acercó sus labios al lóbulo de la oreja de Yukina. ¿En serio? ¿Qué ocurre? Tú eres quien siempre me sigue por tu trabajo, ¿verdad, Imeraji? Yo soy quien persigue a Senpai. Ohou, ¿es así? Sí, eso es correcto, no es así. Yukina puso una mano sobre su boca, aparentemente conteniendo la risa mientras asentía. Entonces, sus ojos brillaron con picardía mientras se movía directamente contra Kohou. Ya veo. Al seguirte, te refieres a ir a casa contigo después de la escuela. Bueno, sí. Ir y venir entre los apartamentos del otro. Bueno, cielos, irrumpiste directamente en el mío cuando estaba durmiendo ayer. ¿Por qué tuvo que preguntar sobre algo así que ella misma sabe?, se preguntó Kohou. Por supuesto. ¿Y eso incluye beber mi sangre? No. Bueno, eso simplemente sucedió. Estaba a punto de morir. Hubo todo tipo de circunstancias en juego. Ciertamente pensé lo mismo, pero debo decir que eres una persona realmente indecente. Solo por un instante, Yukina miró a lo lejos en la distancia con una expresión muy sobria en sus ojos. Su mirada tenía una mezcla de emociones que no se podían expresar con palabras, como rebeldía y consternación. Kohou miró a Yukina con sospecha. Imeraji. No es nada. Sí, nada en absoluto. Yukina negó con la cabeza un poco frenéticamente. Un momento después, escucharon a alguien hablando con una voz bastante elevada. Ahí estás, Yukina-chan. Estuvimos esperando en la cafetería todo el tiempo, así que me preocupé ya que no aparecías, Kohou-kun. Y Yaseki también, ha pasado un tiempo. La oradora era una chica de primer año de preparatoria que vestía una corbata azul como Yukina. Su cabello, largo pero recogido hacia atrás con algunos mechones laterales para enmarcar su rostro, se balanceó en compás con sus movimientos. Nagise. Tía Nagise. Eres tan joven, exclamó Yukina mientras arqueaba las cejas ante la muy familiar vista de la hermana pequeña de Kohou. Tía. Ese único título que Yukina dijo al verla, hizo que Nagise se congelara. Para ella, habiendo cumplido apenas los 15, ser llamada tía por una compañera de clase, aparentemente le causaba incluso más daño psicológico del que Kohou había asumido. Eso es tan cruel, Yukina-chan. Cierto, de vez en cuando me han dicho que hablo demasiado, como una especie de abuelita del campo, pero aún así. Lo siento, tía. Yo, no quise decir nada con eso. Me llamaste tía otra vez. Impresionada por el uso repetido del término por parte de Yukina, Nagise se puso a llorar. Que Yukina, quien normalmente no era de las que hablaban mal de nadie, le dijera eso, sin duda era un duro golpe a su psique. ¿Qué pasa? ¿Qué les emociona tanto a todos? Nagise estaba temblando y tambaleándose cuando Asahi, que estaba pasando en el momento justo, la atrapó. Nagise, con una expresión lista para romper en llanto en cualquier momento, se aferró a Asahi. Como un gatito asustado. Asahi-chan, me veo como una anciana. ¿Qué? Lo siento, ¿qué está pasando? Asahi, completamente inconsciente de la situación, buscó una explicación de Kohou. Tampoco entiendo lo que está pasando. Kohou negó casualmente con la cabeza. Por supuesto, en este punto sabía que Yukina no era su yo habitual, pero no sabía por qué. Y de todos modos, realmente no creía que ese fuera el lugar para mencionarlo. Pasando junto al desconcertado Kohou, Yukina se tambaleó hacia el frente. Estaba mirando directamente a Asahi con ojos nublados, como si tuviera fiebre. Asahi-san. Al darse cuenta de que Yukina no estaba actuando como siempre, Asahi retrocedió inconscientemente medio paso. Ella había estado actuando de manera extraña por un tiempo, pero esto había cruzado completamente una línea. Yukina miraba a Asahi con los ojos de una bestia carnívora acechando a su presa. Doc. ¿Por qué? ¿En serio? De ninguna manera. Té tan linda. Yukina murmuró. Distraídamente mientras tocaba las mejillas de Asahi con ambas manos. Imeraji-san. ¿Qué ocurre con
Oye, Kohou, haz algo, sí. Asahi se alejó de Yukina poco a poco con aparente miedo mientras exigía ayuda de Kohou. Incluso si dices eso. Kohou vaciló, quedándose quieto mientras su proceso de pensamiento se detenía. Era como si Yukina fuera una persona completamente diferente. No podía hacer nada al respecto sin saber por qué estaba actuando de manera tan extraña. En todo caso, estar poseída por algún tipo de espíritu maligno haría las cosas mucho más simples, pero que eso le sucediera a Yukina, era particularmente difícil de imaginar. Después de todo, ella era una guerrera chamán de la organización Rey León, una experta calificada a nivel federal en combate antidemonios. Y fue esta Yukina quien se giró fuertemente hacia Kohou. ¿Qué hacemos, senpai? Asahi-san, como estudiante de preparatoria, es demasiado linda. Yukina se acercó a Kohou, la excitación se reflejaba en su rostro, mientras hablaba con rapidez. Ve bueno, sí. Es hermosa, es joven, tiene estilo, huele bien, es hermosa. Sabía de los rumores de que había sido una idol, pero cuando escuché que era una especie de espíritu libre, me imaginé que llevaría un atuendo extraño, pero, ya veo, no es de extrañar que Kohou no pueda contenerse. Con el dorso de la mano, Yukina se apresuró a limpiar la baba que se derramaba de su boca. Cuando procedió a aclararse la garganta con fuerza excesiva, Kohou instantáneamente la detuvo. ¿Hei? Imeraji, ¿qué te ocurre? Lo siento. Sin querer, me puse bastante nerviosa. Gotas de líquido carmesí goteaban de las grietas de los dedos que estaba usando para cubrirse la boca. Era sangre fresca. Cuando se dio cuenta de esto, el rostro de Kohou se contrajo, y Asahi y los demás tomaron aliento mientras miraban a Yukina desde la distancia. Los hombros de Yukina temblaron débilmente después de eso, pero de repente, se sacudió las manos de Kohou sin decir una palabra, giró sobre su propio eje y echó a correr. Actuaba desesperada, como si tuviera mucho miedo de que la vieran manchada por la sangre. Hey, espera. Imeraji. Yukina-chan. Imeraji-san. Kohou hizo varios intentos para detener a Imeraji, pero ella desapareció antes de que sus voces pudieran alcanzarla. Kohou y los demás se quedaron rígidos mientras la veían alejarse. ¿Qué diablos fue todo eso ahora? Preguntó Asahi, aún en estado de shock. ¿Quién sabe? Bueno, es el nuevo curso escolar, y estaba el tema de la invitación al Den Club, así que sea cual sea la fachada que ponga, probablemente Imeraji-chan estaba realmente estresada. Respondió Yase con sensatez. Kohou miró fijamente las palmas con las que había tocado a Yukina. Era realmente Imeraji hace un momento, murmuró. Fue en el instante siguiente que Kohou sintió una presencia violenta con un toque de sed de sangre detrás de él. Cuando se dio la vuelta, aparentemente por reflejo, una figura de estatura pequeña revoloteó justo delante de sus ojos. Era una colegiala que vestía una camiseta de entrenamiento blanca de manga corta y pantalones cortos, el uniforme de gimnasia reglamentario de la escuela. Llevaba un estuche negro en la mano derecha. Senpai. Saltando desde la escalera de emergencia, Yukina gritó bruscamente llamando a Kohou. Imeraji. Kohou miró atónito a Yukina, apareciendo desde la dirección completamente opuesta en la que se había escapado apenas unos momentos antes. Además de eso, la velocidad y habilidad con la que había cambiado instantáneamente de su uniforme escolar a su traje de gimnasia dejaron a Nagise y a los demás sin palabras por la sorpresa. Pero lo que estaba en la mente de Kohou era mucho más que eso, era el estuche de guitarra que llevaba. Dentro probablemente estaba Sekkarou, el arma secreta de la organización Rey León. ¿Cuál es la gran idea, llevando algo como Sekkarou dentro de la escuela? Yukina recibió la pregunta de Kohou, dicha con aire de reproche, con un breve movimiento de cabeza, matándola en silencio. Era menos una cuestión de ignorarlo que de no tener tiempo para responder. Ocupada mirando alrededor del área como si estuviera buscando a alguien, se acercó a Kohou y le preguntó, sus palabras fueron muy rápidas, ¿tienes alguna idea de a dónde fui? Un silencio incómodo cayó sobre la zona. Nadie podía entender de qué estaba hablando. Sin embargo, Yukina no parecía estar bromeando. Al contrario, hablaba muy en serio. Como resultado, todos los presentes tuvieron la misma reacción, Probablemente debería haberlo dicho de otra manera, dijo el torpe movimiento de cabeza de Yukina. Continuó gimiendo nerviosamente mientras Kohou la miraba, suspirando con exasperación. Parte 2. Con su mano derecha aún presionada sobre su boca, la chica que vestía el uniforme escolar de Yukina se sentó a la sombra de un árbol detrás del edificio del campus, aparentemente para evitar miradas indiscretas. El pañuelo en su mano estaba manchado de rojo después de empaparse de sangre. Mirando el cielo de la isla Itogami, hacía ruidos con la nariz cada vez que respiraba. Luego revisó para ver si su hemorragia nasal se había detenido. Está curado, creo. Lamiendo sus labios un poco, aparentemente para comprobar el sabor de la sangre que quedaba en su boca, la chica suspiró brevemente.
Sangrar por la nariz cuando se excitaba demasiado era una condición física que había heredado de su padre. Que fuera una demostración vergonzosa era un hecho, pero ciertamente no era del todo inconveniente. Esa condición física cumplía un propósito útil, permitiéndole contener otros impulsos más precarios bajo control, un control de impulsos excepcionalmente poderosos particulares de su especie. Impulsos vampíricos, ¿verdad? La chica escuchó una voz en su oído. La voz sonaba extrañamente joven, pero a pesar de eso, era gélida, como si quien hablaba, viera a través de ella. El destino de un vampiro era ser asaltado espasmódicamente por impulsos vampíricos. Eran gobernados por ese fenómeno biológico, un deseo físico de beber la sangre de una persona. Sin embargo, los impulsos vampíricos no eran provocados por la sed, sino por la excitación sexual, en otras palabras, lujuria. Lo más probable es que su poderoso sentido de afecto hacia Asagi hubiera desencadenado impulsos vampíricos dentro de ella. Cuando la chica levantó la cabeza, el espacio mismo se distorsionó como una onda justo delante de sus ojos. Como si se derritiera de la nada, apareció una mujer pequeña con un vestido extravagante. Su rostro era muy joven, la mujer parecía una muñeca. Natsuki-chan. La chica levantó la voz, sus ojos brillaban no por la sorpresa, sino por la curiosidad. Vaya, Natsuki-chan, eres realmente tú. Es como si no hubieras crecido en absoluto. ¿Es eso así? No fue el hecho de que la chica supiera su nombre, sino más bien el contenido de las palabras de la chica, lo que hizo que Natsuki frunciera el ceño y la fulminara con la mirada. Incluso mirándola de cerca, se parecía tanto a Yukina que ambas eran prácticamente indistinguibles. Sin embargo, Natsuki continuó mirando a Yukina con ojos firmes mientras sus manos se acercaban lentamente hacia ella. Luego, con sus pequeñas manos, Natsuki amasó diligentemente los pechos de Yukina. Esta sensación. ¿Por qué tú? Espera aún. Natsuki-chan, no. Deja eso, detente. Natsuki sostenía firmemente los pechos de la chica mientras se retorcía y gritaba. Si Kohou hubiera estado presente, la escena sin duda habría infundido una poderosa sensación de que algo andaba mal. La causa de esa sensación sería el tamaño de su busto. La hinchazón del uniforme de la chica sobre su pecho era extrañamente grande y cautivadora, de una manera que no le sentaba bien. Por lo menos, la verdadera Yukina seguramente carecía del volumen que alguien querría agarrar y acariciar instintivamente. De todos modos, no parecía que Natsuki la hubiera tocado para determinar el tamaño de sus pechos. Chispas pálidas se esparcían por la superficie de las manos de Natsuki mientras tocaba el cuerpo de la chica, que estaba imbuido de una energía demoníaca tan poderosa que estaba provocando una reacción del escudo mágico que cubría la propia forma física de Natsuki. No eres Himeraji Yukina, ¿verdad? Natsuki miró las chispas con una expresión neutra. Ah, supongo que el gato salió de la bolsa. La chica sacó la lengua un poco sin una pizca de culpa. Los caninos blancos asomaban de las comisuras de los labios de la chica, los colmillos distintivos de los vampiros. Al igual que Kohou, la verdadera naturaleza de la chica parecida a Yukina era la de un vampiro. Te pareces demasiado a ella para ser una mera coincidencia. Son hermanas. Ah, ahí está. Ser confundida con ella se ha convertido en una especie de broma recurrente para mí. La chica habló con ligereza. Por alguna razón, parecía conocer bien a Yukina. Natsuki miró la reacción de la chica con una mirada bastante entretenida. Pues bien. Supongo que fuiste tú quien provocó la conmoción en el vestuario. Como se esperaba. Incluso te diste cuenta de eso. La chica sonrió con lo que parecía ser genuina admiración. La expresión de Natsuki se volvió levemente más precaria. Ese no fue un hechizo de teletransportación normal. Normal. ¿Qué fórmula usaste? Incluso si me preguntas eso, no puedo decirte. Supongo que lo que puedo decirte es que estoy en una misión secreta. ¿Por qué entraste en la Academia Saika y fingiste ser Himeraji Yukina? ¿Cuál es tu objetivo? Natsuki rápidamente cambió de pregunta. No era que hubiera perdido interés en el hechizo de la chica, simplemente había cambiado a una pregunta que tenía mayor prioridad. Bueno, la mitad fue curiosidad, ¿ves? Tenía muchas ganas de verlos, así que... La chica dio una respuesta sorprendentemente directa, tal vez juzgando que no tocaría su misión secreta. ¿Querías conocer a quién? A Eketsuki Kohou. Supongo que sí. Quiero decir, bueno, a un montón de otras personas también. Natsuki instó en un tono de voz casual. La chica sonrió evasivamente y se encogió de hombros. ¿Y la otra mitad? Bueno, ya ves, eso es. Wow. Esto es malo. La chica estaba a punto de decir algo con orgullo cuando nerviosamente arrastró a Natsuki hacia la sombra del edificio del campus. En el borde de la mirada de la chica, estaban Kohou, además de Himeraji Yukina con su ropa de gimnasia. La chica claramente se estaba escondiendo para que no la encontraran. Agachada y conteniendo el aliento,
esperó a que pasaran los dos. Finalmente, Yukina y Kohou desaparecieron por completo. La chica finalmente exhaló. A salvo, dijo, abriendo ambos brazos. Natsuki miró a la chica sin expresión, aparentemente desconcertada. Si no deseas que Imeraji Yukina te encuentre hasta tal punto, ¿cambiamos de ubicación? Conozco un buen lugar. Oh, ¿de verdad? La chica sonrió a Natsuki, quien asintió suavemente y sonrió. Era una hermosa sonrisa artificial. Me gustaría tomarme mi tiempo para hablar contigo en un lugar donde nadie pueda interferir. Espera, no me digas que, estás hablando de la barrera penitenciaria. La chica se alejó de Natsuki, sintiendo una amenaza. Sin embargo, de ninguna manera esto significaba que estuviera poseída por el miedo. Ella bajó ligeramente su centro de gravedad, entrando en una pose de combate que se parecía mucho a la de la Imeraji Yukina real. Me pregunto. Natsuki hizo una sonrisa lasciva cuando una distorsión gigante emergió en el espacio a su alrededor. Esta era la entrada a la dimensión alternativa conocida como la barrera penitenciaria, construida en medio del propio sueño de Natsuki. Este mundo era un sueño sin fin, donde ni siquiera existía el paso del tiempo. En consecuencia, escapar de esa prisión era absolutamente imposible, convirtiéndola en una barrera especializada en contener a los criminales mágicos más viles. Natsuki se había convertido en la guardiana de esa prisión a través de su pacto de bruja con un demonio. Y así, tenía la intención de llevarse a la niña al interior de su sueño. Lo sabía. Cadenas de plata salieron disparadas de la nada, presionando a la chica desde 4 direcciones mientras ella lanzaba un grito de objeción. Las cadenas de plata eran en realidad antiguos artefactos mágicos forjados por las manos de los dioses. Estas cadenas, destinadas a capturar a las bestias divinas más viles, no podían romperse fácilmente sin importar cuánta energía demoníaca se poseyera. Pero debo, rechazar cortésmente tu invitación. Un destello dorado corrió justo ante los ojos de la chica. Las cadenas de plata que intentaban atar todo su cuerpo se rompieron por completo en ese instante. Además, habían perdido toda su energía mágica, dejando que las piezas aparentemente se pudrieran en la nada. ¿Qué? La expresión de Natsuki se contrajo en shock. Sin embargo, ese impacto cambió inmediatamente a una comprensión profunda. Tú, esa habilidad, ya veo. Entonces eso es lo que es. Bueno, más o menos, sí. La chica le dio a Natsuki una sonrisa tímida que hizo que sus dientes caninos blancos sobresalieran. Ligeramente. Luego, frente a la cara de la chica, juntó ambas manos, pidiéndole a Natsuki que fuera suave. Con ella en un tono suplicante. Tengo una solicitud formal. ¿Podrías proteger a tu adorable alumna por un rato? El giro descarado que la chica le dio a sus palabras hizo que Natsuki frunciera ligeramente los labios. Natsuki no recordaba haber hecho de una chica como esta, su adorable alumna, y mucho menos a la verdadera Imeraji Yukina. Sin embargo, tampoco pensó que las palabras y los gestos de la chica fueran una completa invención. La bruja del vacío miró fijamente a la chica. Creo que aún no he escuchado tu nombre. La chica miró hacia arriba, reflexionando un poco, luego respondió brevemente sin nada más que su nombre. Reina. Parte 3. Chizuri y Yuno vivían en un complejo de viviendas temporales en el cúmulo 1 de la nueva isla Itogami. Aunque lo llamaban vivienda temporal, en realidad era una instalación experimental para garantizar que las personas pudieran establecerse en la ciudad fortaleza conocida como el Arca del Pecado, tratando a los que se mudaron, como Chizuri y Yuno, como conejillos de indias. Por eso, la renta era barata, además el departamento tenía cocina, baño, inodoro, etc. Todos los muebles y electrodomésticos necesarios para la vida diaria venían incluidos desde el principio. Entre tomar el monorriel y el autobús acuático, era aproximadamente 1 hora en cada sentido hacia y desde la Academia Saikai en la isla Itogami propiamente dicha. No estaba exactamente cerca, pero no era suficiente como para ser un obstáculo para asistir a la escuela. Sin embargo, incluso ese breve lapso de tiempo regresando de la escuela agotó a Chizuri mientras corría de regreso a su propia casa. Es una suerte que las clases terminaran rápidamente. No deseo estar ausente de la escuela justo después de mi admisión. Murmurando esto frente a un espejo, Chizuri se despojó bruscamente de su uniforme de la Academia Saikai. En su lugar, recuperó su otro uniforme del fondo de su armario. Este era un abrigo largo con charreteras de metal. Incluía un gorro azul cobalto. Este era su uniforme escolar del Colegio de Artes Mágicas, una escuela que ya no existía. Para Chizuri,
Este era su uniforme como paladín de Gisela. El cinturón de la espada envuelto alrededor de sus caderas sostenía una espada larga envainada dentro de una vaina de color dorado. Comprobando cómo se sentía el atuendo en ella, Sisuri asintió hacia el espejo. Bene. Las lecciones de la escuela secundaria habían terminado antes del mediodía, pero la escuela preparatoria aparentemente también tenía clases por la tarde. En otras palabras, eso significaba que Kohou y los demás no notarían los movimientos de Sisuri. Se había encargado de visitar a Rui y Juno en el hospital cuando regresaba de la escuela. Eso dejaba solo una cosa para que Sisuri hiciera: ella pondría a la bestia demoníaca que había dañado a Rui y Juno, sus preciosos compañeros de escuadrón, en su lugar. Pero, ¿puedo tener un minuto? Naie. Se encontró con una chica parada frente a ella en el instante en que abrió la puerta y salió. Sisuri dejó escapar un chillido que sonaba tonto. Tenía el pelo largo y suelto, y un uniforme de marinero que era principalmente negro. Su piel era blanca y sus labios de un rojo brillante. No era tanto la sensación abrumadora que desprendía su mirada lo que sorprendía a Sisuri, sino el hecho de que no había detectado la presencia de la chica en absoluto antes de verla físicamente. Tú eres la de ayer. Manteniendo una mano en su espada, Sisuri de alguna manera logró recuperar la compostura. La chica de negro soltó una risita, sonriendo de manera hechizante. Para empezar, fue bendecida con una apariencia atractiva, por lo que esa sonrisa era lo suficientemente aterradora, al punto que recordaba a algún tipo de monstruo inhumano. Sisuri no podía decir cuál de ellos era el verdadero demonio. Sí, Kazugaya Sisuri Castiella. Soy Kisaki Kiria, de Taisykyoku. ¿Cómo sabes mi nombre? Sisuri miró a los ojos a la otra parte, sin bajar la guardia en lo más mínimo. No recordaba haberle dado su nombre cuando se encontró con Kiria en el hospital el día anterior. Estaba bastante segura de que Kohou solo había dicho su apodo en voz alta. Lo siento, investigué tus antecedentes, o eso me gustaría decir, pero no es una historia tan grandiosa. Eres una celebridad, después de todo. No es así, última paladín de Gisela-san. Kiria respondió con un tono sarcástico. Al sentir el eco burlón en sus palabras, Sisuri frunció las cejas, irritada. Una aura llena de energía demoníaca y enojada más allá de su capacidad de aguantar, flotaba desde todo su cuerpo. Si has venido a buscar una pelea, estaré feliz de aceptarla. Aunque eso sería bastante divertido, creo que estás equivocada. Kiria sonrió serenamente, dejando que la ira de Sisuri la inundara con facilidad. ¿Qué quieres decir con esto? Sisuri respondió. Temprano esta mañana, tuve una escaramuza con la bestia demoníaca desconocida. Kiria levantó su brazo izquierdo y se lo mostró a la chica. Su muñeca estaba envuelta con un vendaje blanco nuevo. Los ojos de Sisuri se abrieron aún más. ¿La que atacó a Juno y Rui? Sí, en cierto sentido. Kiria solo respondió con palabras vagas. La frente de Sisuri formó un pliegue hosco. En un sentido, el oponente con el que luché era una entidad individual, el resultado de un tentáculo regenerado y autopropagado que Miyazumi Rui o Amase Juno habían separado de la bestia demoníaca desconocida. En otras palabras, el vástago de una bestia demoníaca. Simplemente una parte. El desconcierto flotó en los ojos de Sisuri. Incluso con solo hablarle así, podía decir que esta maga de ataque poseía una fuerza considerable. Ella era tanto desdeñosa como mortalmente seria hasta el extremo. Las personalidades de la pareja podrían ser polos opuestos, pero el espíritu de lucha que sintió en Kiria se parecía mucho al de Imeraji Yukina. Su poder en combate debe haber sido casi igual. Y sin embargo, esta Kiria afirmó haber sido herida por el tentáculo de una bestia demoníaca. Entonces, el cuerpo principal de la bestia demoníaca, supongo que todavía está al acecho en algún lugar de esta isla. ¿Qué? La respuesta contundente de Kiria dejó a Sisuri sin palabras durante algún tiempo. ¿Estás diciendo que lo dejaste ir? No tuvimos opción. Nuestro personal está totalmente movilizado, buscando al desconocido en este mismo momento. Sin embargo, incluso si determinan su ubicación, eso no significa que podamos elaborar contramedidas efectivas contra él. ¿Por qué no? Una razón es la capacidad regenerativa que posee el desconocido. De las muestras celulares que recuperamos, hemos confirmado que se propaga a una velocidad explosiva en condiciones particulares. El término propagar hizo que Sisuri comprendiera la causa de la herida de Kiria. No hubo error. Un trozo de carne de bestia demoníaca que Rui y Juno habían cortado se había regenerado y propagado rápidamente en un breve lapso antes de que terminara la noche, creciendo hasta un tamaño tal
que incluso Kiria tuvo dificultades con él. Dicho esto, el oponente no estaba tan fuera de escala como un vampiro progenitor o similar. No creía que esa velocidad regenerativa pudiera mantenerse sin ningún límite. ¿Qué quieres decir con condiciones particulares? Esa es la otra razón por la que no hemos ideado contramedidas eficaces. Absorbe energía mágica. Espera, consume la energía mágica. Al darse cuenta del verdadero significado de las palabras que Kiria había dicho casualmente, Chizuru sintió que el sudor corría por su espalda. No importa qué tipo de hechizos empleara, se requería una cantidad proporcional de energía mágica para hacerlo efectivo. Sin embargo, esta bestia demoníaca se alimentaba de la propia energía mágica. Esa era una naturaleza mucho más problemática que simplemente anular la energía mágica. Correcto. Los hechizos de ataque simplemente llevan al desconocido a un estado más activo. Se requieren medios de ataque físicos para dañarlo. Sin embargo, la capacidad regenerativa de la bestia demoníaca significa que la expresión de Kiria no cambió de ninguna manera mientras asentía. Así es. No podemos enviarlas. Células del oponente volando con disparos y armas blancas. Sus palabras, dichas como si fuera el problema de otra persona, pusieron a Chizuru al borde de perder el control. Entonces, ¿cómo piensan eliminar a la criatura? Creo que te lo dije al principio, no hemos determinado contramedidas efectivas. Ag. Chizuru se tragó sus palabras, incapaz de refutar a la chica, cayendo en un silencio mortificado. Kiria de repente la miró con una expresión grave. Por eso he venido a verte, Kazugaya Chizuru Castiella. Se dice que los paladines de Gisela transmitieron un armamento secreto conocido como Howlis. Y como última superviviente de Gisela, es natural que seas la actual poseedora de Howlis, ¿me equivoco? Estás diciendo que deseas emplear a Howlis para acabar con la bestia demoníaca. Chizuru giró su flanco derecho hacia Kiria, tratando inconscientemente de esconder la espada en su cadera. Eso fue tan bueno como decirle a Kiria que Howlis estaba allí, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Escuché que Howlis es una espada mística que aumenta su propio poder al robar la energía mágica del oponente, ¿no? Si la energía mágica pone las células del desconocido en un estado hiperactivo, había razonado que robarle su energía mágica podría anular ese efecto. Lo que dices tiene sentido. Renunciando a ocultar la naturaleza de su espada mística, Chizuru respondió a las palabras de Kiria con un asentimiento. Teniendo en cuenta la disposición del desconocido, Howlis era el arma más adecuada contra él. De hecho, bien podría haber sido el único medio de lidiar con la criatura. Esa era sin duda la verdadera razón por la que Kiria había venido a visitar a Chizuru, una desconocida en lo que a ella respectaba. Taishiki-oku se encargará de perseguir y rodear a la bestia demoníaca. Obtendremos los medios para enfrentar a la bestia demoníaca. Y vengarás a tus amigos por tu propia mano. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesta a cooperar con nosotros? Kiria estaba solicitando la ayuda de Chizuru. Chizuru sintió que podía leer su mente. Era un plan lógico y realista y a la vez, dulcemente seductor. Incluso si estuvieran en la misma situación, Kohou y Yukina seguramente nunca le traerían a Chizuru este tipo de trato. La razón era simple. La operación de Kiria expondría a Chizuru a un peligro físico. Kohou y Yukina nunca aceptarían una forma de operar que hiciera que otros pelearan en su lugar. La posibilidad de que Chizuru pudiera resultar herida solo se sumaba a eso. Eran suaves y también tontos. Sin embargo, era esa misma suavidad y tontería lo que hizo que Chizuru los apreciara tanto. Por eso, para proteger la isla en la que vivían, decidió derrotar a la bestia demoníaca con sus propias manos. Tenía la intención de acabar con este desconocido antes de que me lo pidieras. Dicho eso, ¿qué es?, me pregunto. Kiria inclinó la cabeza de manera seductora. Con la chica todavía mirándola, Chizuru dejó escapar un suspiro. De alguna manera, he llegado a entender por qué Kohou y Yukina no se llevan bien contigo. Oh, ¿es eso cierto? Kiria estrechó sus labios ligeramente, como si la declaración hubiera herido sus sentimientos. Parte 4. Fuiste noqueada por una impostora. Kohou miró fijamente a Yukina mientras le preguntaba, sorbiendo el caldo de Kitsune Udan que se había vuelto tibio para entonces. Habiendo hecho una ronda de búsqueda dentro de la escuela, estaban almorzando bastante tarde. Sentados a la misma mesa que Kohou y Yukina, también estaban Yase, Asahi y Nagise. Según Yukina, la falsa Yukina apareció de repente en el vestuario de las chicas y la atacó por detrás. Esto significaba que para cuando Yukina recuperó la conciencia y se apresuró a perseguirla, la falsa Yukina ya había huido de la escena.
Nagise tenía las mejillas llenas de bocadillos como una especie de ardilla cuando preguntó, entonces la chica con la que estábamos hablando antes no era Yukina-chan en absoluto. Yase soltó un quitando los pimientos que no le gustaban de su arroz frito chino y apoyando su barbilla en su otra palma. Debo decir que el parecido es asombroso. Sí. El parecido es imposible, incluso con maquillaje, murmuró Asahi, limpiándose la boca después de devorar su tercera porción de pizza. Sí, supongo. Kohou tuvo que estar de acuerdo. Incluso la propia Yukina reconoció que ella y su impostora estaban prácticamente cortadas de la misma tela. No sentí la magia de ilusión. Tampoco se sintió mal cuando le toqué la frente. ¿La tocaste? La frente de la impostora. Yukina, todavía con su ropa de gimnasia, miró a Kohou con sorpresa. ¿Por qué actuabas tan íntimamente con una falsificación? Era lo que su impresión de reproche parecía decir, pero Kohou supuso que solo se lo estaba imaginando. Ah, bueno, la conversación fue extraña, así que yo solo. Kohou se excusó vagamente, pero la mirada de Yukina permaneció helada. La ensalada de pasta que había pedido, había permanecido prácticamente intacta. De repente, del lado de Yukina, Nagise la abrazó. Fue un fuerte abrazo que desconcertó a Yukina. Yukina-chan. No quiero que mueras. ¿Eh? Morir, yo. La ominosa y premonitoria declaración de Nagise dejó a Yukina rígida e incapaz de reaccionar. Sin embargo, Nagise no estaba bromeando. Ella miró a Yukina con una expresión seria y convincente. Quiero decir, a menudo se dice que las personas que se encuentran con su fantasma viviente o su doppelganger, mueren muy poco después. Asahi despertó su interés, y dijo, ahora que lo mencionas, yo también he oído hablar de eso. Sin embargo, no tengo idea de cómo lo explican en términos de hechizos rituales. Abordar rumores con poca base tangible como algo de su interés era típico de ella, habiendo vivido en un santuario demoníaco durante muchos años. Sin embargo, Kohou tenía dudas. ¿Estás diciendo que la falsa Imeraji de antes era un fantasma viviente? Para hacer una aparición, me pareció bastante animada. Yukina señaló con calma en contra de la especulación de Nagise, no creo que ella sea una entidad espiritual. Después de todo, me dejó inconsciente con un golpe físico y me robó el uniforme que me estaba poniendo. Kohou asintió. Entonces, apareció en el vestuario de las chicas completamente desnuda y todo, es decir, la falsa Yukina también está usando tu ropa interior. Ve bueno, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Yukina estaba roja como una remolacha, cubriéndose con las manos mientras hablaba. Si la falsa Yukina le había robado la ropa interior, eso significaba que no llevaba nada debajo de la ropa en ese momento. Será mejor que me detenga mientras pueda, pensó Kohou. No es como si hubiera desplegado Soundscape en el vestuario de las chicas. Supongo que ese fue mi error, murmuró Yase en voz baja para que otros no pudieran escuchar. Mientras tanto, Asahi se veía amargada, con la expresión de un examinado que se enfrenta a un problema difícil. Imeraji-san, ¿no tienes hermanos? ¿No tienes algún tipo de gemelo separado de nacimiento o un primo de la misma edad? Eso. Por lo menos, que yo sepa, no, respondió Yukina en un tono que sonaba bastante incómodo. Habiendo perdido a sus padres a una edad temprana, tenía dificultades para declarar con absoluta certeza que no tenía hermanas. Ciertamente, la teoría de las hermanas gemelas separadas al nacer resultaba ser mucho más realista que un fantasma viviente. Aún así, la simple hermandad difícilmente podría explicar cómo la impostora sabía tanto sobre las relaciones de Yukina con las personas que la rodeaban. Después de todo, la falsa Yukina sabía que Kohou era un vampiro. ¿Qué tal esto? Ofreció Yase, extrañamente confiado. Es posible que no fuera un ser humano, sino un robot inspirado en Imeraji-chan. O tal vez sea una especie de clon. Asahi lanzó una mirada desdeñosa en dirección a Yase. Dios santo, Motoki. Eso es simplemente estúpido. Tómate esto un poco más en serio. Lo digo totalmente en serio. ¿En qué se diferencia de un gemelo separado al nacer? Respondió Yase con mal humor, genuinamente herido. Estoy bastante seguro de que no era un robot, pensó Kohou con una suave exhalación. Dejando a un lado la identidad de la falsa Imeraji, dijo, reorientando la conversación de nuevo al tema, ¿qué diablos estaba buscando ella de todos modos? No sentí ninguna malicia en particular, dijo Asahi. No es como si en realidad estuviera tratando de lastimar a alguien, o de arruinar la reputación de Imeraji-san. Nagise no estaba convencida. ¿O en serio? Su tono no era agresivo, pero su opinión era clara, todavía le guardaba algo de rencor a la falsa Yukina por haberla llamado tía. Por lo menos, ella no se hizo pasar por Imeraji para hacernos daño. Eso es lo que parece de todos modos, dijo Kohou, recordando las acciones de la falsa Yukina. Había dicho un buen número de cosas irreflexivas, pero en gran medida, fue amable con Kohou y compañía. Me pregunto, ¿cómo se enteró de nosotros en primer lugar? Preguntó Asahi, mirando directamente a Kohou. Se encogió de hombros con ligereza.
Supongo que no hay forma de averiguarlo, excepto agarrar a la chica y preguntarle. Asahi suspiró en silencio. Supongo. ¿Qué tal si nos separamos y la buscamos? Y Meraji-san no. Debería actuar por su cuenta tanto como sea posible. Puede que necesite una coartada en caso de que ocurra algo. Entendido. Yukina asintió. Sí, es posible que la falsa Imeraji provoque algún tipo de incidente en un lugar no relacionado. Ciertamente, la falsa Yukina era amable con Kohou y compañía, pero eso no se extendía necesariamente a todos los seres humanos. Mientras permanecieran ignorantes de su objetivo, no existía la cautela excesiva. Haré que Mogwai use las cámaras de vigilancia de la ciudad para buscar. Si la encontramos, me pondré en contacto contigo de inmediato. Asahi sostenía su smartphone favorito mientras se ponía de pie. El timbre que anunciaba que la hora del almuerzo terminaría pronto, había comenzado a sonar. Con sus comidas terminadas, Nagise estaba limpiando los platos cuando no habló con nadie en particular. Pero en realidad, ¿quién era ella? La Yukina de antes se parece a ella. Sin una palabra, Asahi miró fijamente el costado del rostro de Nagise, casi como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Asahi-chan? ¿Ocurre algo? No. Al darse cuenta de su mirada, Nagise parpadeó, pareciendo bastante desconcertada. No te preocupes por eso, insistió Asahi, sacudiendo la cabeza. Entonces Asahi hizo una mueca, aparentemente haciendo a un lado su propia imaginación. Como una ocurrencia tardía, murmuró para sí misma a solas, tía Nagise. No hay manera, ¿verdad? Parte 5. Al final, la falsa Imeraji no apareció en ningún lugar de la escuela desde ese momento hasta el final de las clases de la tarde. Incluso la búsqueda de Asahi usando cámaras de vigilancia no había obtenido ninguna información sobre esa persona. Ella había desaparecido casualmente, sin dejar un solo rastro. Casi se podría concluir que todos habían compartido el mismo sueño. Pero, la falsa Yukina obviamente no era una ilusión. El mismo hecho de que se hubiera marchado con el uniforme escolar real de Yukina, era una prueba de su existencia física. De todos modos, eso de ninguna manera significaba que Yukina pudiera permanecer en su ropa de gimnasia para siempre. Afortunadamente, Yukina poseía una gran cantidad de uniformes de repuesto. Debido a su trabajo con el cuarto progenitor, sus uniformes frecuentemente se ensuciaban y dañaban durante el combate. Combate. Por esa razón, Yukina se había cambiado a un uniforme escolar nuevo mientras se reunía con Kohou al momento de dejar la escuela. El hecho de que la corbata del uniforme fuera el pañuelo reglamentario de la secundaria, se debía sin duda, a que no había obtenido ningún repuesto para la corbata, una prenda de vestir personal. Inmediatamente después, recibieron la noticia de que Rui, quien había estado inconsciente, podría recibir visitas. Miyazumi, estás aquí. Cuando entraron a la habitación del paciente por la puerta abierta, vieron que los únicos ocupantes eran Rui, en la cama, y una mujer desconocida en un traje de negocios. La habitación del paciente de Rui era lo suficientemente grande para 4, pero las otras 3 camas tenían cortinas corridas sobre ellas. Akazuki-kun. Y Imeraji-san también. Rui, sentado en la cama, saludó con la mano cuando notó a la pareja. Con un bata azul claro, Rui parecía un chico frágil y enfermizo que solo suplicaba que lo cuidaran. El tono de su rostro aún no era del todo saludable, pero su condición física parecía mejor de lo que esperaba Kohou. Y ya le habían quitado los tubos intravenosos. La mujer del traje parecía tener unos 20 años, y su largo flequillo oscurecía su ojo izquierdo debajo de las gafas. Ella era hermosa. Se giró hacia Rui y dijo, bueno, entonces me iré. Sí. Ha sido de gran ayuda. Asintiendo brevemente a Kohou y Yukina, salió de la habitación del paciente sin decir una palabra. Solo por las apariencias, daba la impresión de ser una mujer de negocios capaz, cuya conducta era irreprochable. Asegurándose de que se había ido, Kohou preguntó, ¿quién era? Tuvo la sensación de que ella no había estado allí simplemente para visitar a un paciente. Paciente. Ella es de la Agencia Civil de Magos de Ataque. Le pedí que se ocupara de las formalidades del trabajo actual. Una leve sonrisa de dolor se apoderó de Rui mientras hablaba. Él y Yuno resultaron heridos en el trabajo y fueron trasladados a un hospital. No cabía duda de que quedaba un trabajo problemático como negociar con el cliente y pagar los gastos. Sintiendo como si hubiera preguntado insensiblemente sobre algo que realmente no debía, Kohou negó con la cabeza torpemente. Cambió de tema, expresando sus pensamientos de antes para tratar de disimular las cosas. Bonita, no es así. Como si viera la melancolía en el corazón de Kohou, Rui sonrió cálidamente y asintió. Supongo que sí. Sin embargo, no creo que su edad coincida con su apariencia. ¿Qué? Como Natsuki-chan. Kohou murmuró un tranquilo, ya veo, como si un misterio hubiera sido resuelto. Si era una especie de bruja o hechicera,
Podía entender cómo su aura de persona capaz chocaba con su apariencia juvenil. Pensó que las personas que trabajaban para una agencia civil de magos de ataque no podían ser del todo normales. ¿Está todo bien con el trabajo? Si hay algo que pueda hacer para ayudar, me complacerá hacerlo. Gracias. Pero está bien. La constructora solo nos contrató para buscar personas. Despachar a una bestia demoníaca desconocida no era parte del contrato, por supuesto. Pagaron correctamente la tarifa y tampoco hay penalización por incumplimiento del contrato. El seguro de la agencia también cubre los gastos del hospital. Oh, eso es bueno. Bueno, no es del todo bueno, pero al menos es algo, supongo. Incluso cuando corrigió apresuradamente su propio desliz, Kohou se sintió aliviado. Aunque oficialmente Kohou era el gobernante de la ciudad-estado de Itogami, no era más que un estudiante de preparatoria en quiebra. Incluso si su amigo hubiera tenido poco dinero, no habría podido ofrecer ninguna ayuda tangible. Akatsuki-senpai y yo trajimos algunas cosas para ti. Si lo deseas, compártelas con Amase-san. Yukina le ofreció a Rui los obsequios, que incluían un ramo de flores, una caja de dulces y múltiples variedades de juegos de mesa para matar el tiempo. Gracias. Me estaba aburriendo bastante, así que esto es maravilloso. Rui contempló felizmente el embalaje exterior de los juegos de mesa mientras hablaba. A decir verdad, Rui era bastante fanático de los juegos de mesa. Kohou se sorprendió al saber que Rui estaba aburrido. ¿Kazuko no ha estado aquí para visitarlos hoy? Pensé que podríamos encontrarnos con ella aquí. La líder del escuadrón ya se fue. Dijo que tenía asuntos que atender después de esto. ¿Asuntos que atender? Vagamente, Kohou tenía un mal presentimiento sobre esto. Ya tengo un dolor de cabeza con esta cosa de la falsa Yukina, así que por favor no añadas más a mis problemas, pensó Kohou. Casi como si estuviera rezando. Pues bien. Si necesitas algo más, solo dilo, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que es difícil pedirle a Kazugaya, no me refiero a nada extraño con eso, solo cosas normales. Necesito ropa interior y cosas así. ¿Extraño cómo? Yukina preguntó, desconcertada mientras miraba a Kohou. Huyendo de la pureza de esa mirada, Kohou rápidamente cambió de tema. Por cierto, ¿estás bien? Sí, porque a diferencia de Yuno, yo no estaba gravemente herido para empezar. Rui se subió la manga de su bata de hospital para mostrar las abrasiones a medio curarse. Escuché que te robaron la vitalidad o algo. Supongo que sí. Mis recuerdos del momento en que fui atacado son vagos, pero creo que es un hecho que fui despojado temporalmente de toda mi energía ritual interna. Pero comparado con eso, creo que el problema de que la bestia demoníaca devorara las rondas de hechizos del lanzador de hechizos es más grave. La amable sonrisa desapareció de los ojos de Rui cuando su personaje como mago de ataque pasó a primer plano. Yukina se inclinó hacia adelante en estado de shock antes de que Kohou pudiera siquiera captar el significado de las palabras. ¿Devoró rondas de hechizos? ¿Estás diciendo que absorbió la energía ritual imbuida en ellos? Sí. En otras palabras, es posible que no simplemente anule los hechizos, sino que los ataques a través de energía mágica no tengan un efecto. Quizás incluso el Kenhua de un vampiro. Kohou finalmente se dio cuenta de la gravedad del asunto. ¿Un Kenju? Pero incluso si se les llama bestias demoníacas, siguen siendo criaturas vivientes, ¿verdad? Incluso si comen energía mágica, me pregunto si no tienen un límite a la cantidad que pueden comer a la vez. Rui negó con la cabeza en silencio. Quizás ese sea el caso, pero no podemos decirlo con certeza, porque no entendemos los principios a través de los cuales absorbe la energía mágica. Así que es mejor no bajar la guardia, Era posible que la bestia demoníaca desconocida que había aparecido en la nueva isla Itogami pudiera absorber incluso la energía demoníaca de un Kenju. Hasta que esa posibilidad pudiera ser refutada firmemente, no era apropiado golpear imprudentemente con uno de los Kenjus del cuarto progenitor contra él. Porque si el desconocido realmente pudiera absorber a un Kenju del cuarto progenitor hasta la última gota, se convertiría en un monstruo incontrolable al que ni siquiera Kohou podría poner un dedo. Quizás sea mejor llevarle esta información a Kisaki-san, sugirió Yukina, tan seria como siempre. Kohou estuvo de acuerdo. No esperaba que Kiria sonriera y expresara gratitud, pero no era una situación para preocuparse por algo así. Rui miró a Kohou y Yukina desde su cama. Por Kisaki-san, ¿te refieres a la maga de ataque de Taishiki-oku? Miyazumi, ¿la conociste? Preguntó Kohou, sorprendido. Entró justo cuando salía la líder de escuadrón. Ahora que lo pienso, ella también parecía estar interesada en la líder del escuadrón. Kisaki estaba interesada en Kazuko. Acostumbrado a hacerlo durante sus días en la isla Onrai, Rui llamaba a Sisuri, líder de escuadrón, incluso ahora, pero ese no era el punto. El problema era que Kisaki estaba husmeando en busca de información sobre Sisuri. Aunque no tenía una base particular para esto, Kohou no pudo evitar tener un mal presentimiento al respecto. Sin embargo, le respondí de la forma más inofensiva posible.
Rui parecía un poco constreñido mientras sonreía. Sin duda él tampoco confiaba completamente en Kiria. Es posible que Kisaki-san tenga la intención de llevarse a Kasugaya-san con ella para sofocar a la bestia demoníaca, murmuró Yukina. Kohou encontró su hipótesis algo sorprendente. Shisuri era una poderosa maga de ataque con una gran experiencia en combate real, pero en el papel, no era más que una simple estudiante de secundaria. Incluso cuando se consideraba que era una Uenai que poseía altas capacidades de combate, él no creía que Kiria se desviaría de su camino para traer a Shisuri al combate. Porque llevaría a Kazuko para sofocar a las bestias demoníacas. Kohou jadeó, con los ojos muy abiertos. Ya entiendo. Howlis. Contra un desconocido que absorbía energía mágica, le lanzaban un arma de naturaleza idéntica, era absurdamente simple, pero también se podría llamar el método más efectivo con el menor riesgo asociado. Además, Shisuri estaba muy motivada en vengar a Rui y Yuno. Definitivamente estaría de acuerdo con la invitación de Kiria. Sin embargo, eso también significaba que Shisuri soportaría todo el peso de la batalla contra el desconocido. Sería un combate cuerpo a cuerpo contra una bestia demoníaca de procedencia desconocida. De hecho, era un plan arriesgado. Yukina señaló, la información de ubicación del brazalete de registro de demonios de Kasugaya-san seguramente puede usarse para determinar su paradero. Si fuera Aiba-senpai, entonces. Entendido. Lo siento, Miyazumi. Me pondré en contacto más tarde. Con un guiño a Yukina, Kohou trató de salir corriendo de la habitación del paciente. Pensó que tenían que detener a Shisuri antes de que ella y Kiria entraran en contacto con la bestia demoníaca. Pero su teléfono celular sonó antes de que saliera de la habitación. El nombre de la persona que llamaba era Asahi. Olvidando que estaba en un hospital, Kohou aceptó la llamada. Asahi. Buena sincronía. Hay algo que quiero que compruebes. Este no es el momento de decir eso. ¿No ves la televisión? Asahi gritó enojada desde el otro extremo de la línea. ¿Qué hay en la televisión? Mientras Kohou estaba perplejo y abrumado por la fuerza de las palabras de Asahi, Rui presionó el interruptor de un pequeño televisor que venía como parte de la habitación del paciente. Lo primero que mostró la pantalla fue humo negro, y mucho. Ocupaba a toda la pantalla. Las llamas rojas asomaban por los espacios entre ellos. Aparentemente, se trataba de imágenes de un área urbana de la ciudad de Itogami. ¿Qué demonios? ¿Algún accidente? ¿Algún tipo de incendio? Es la bestia demoníaca. Una gran bestia demoníaca desconocida emergió en Island North. Por el momento, el equipo de contramedidas de desastres de la guardia de la isla se dirige a la escena, pero deberíamos, Kohou. Kohou, ¿estás escuchando siquiera? En algún momento, Kohou dejó de escuchar a Asahi. Una chica conocida apareciendo. Momentáneamente la esquina de la pantalla fue la causa. Llevaba una bata blanca larga y un gorro azul. Debajo de su gorro había cabello blanco, senpai. Yukina llamó a Kohou en voz alta. Kohou se cubrió los ojos y gimió. Bestia demoníaca. Maldita sea, esto no es gracioso. Mierda. Rui frunció los labios con preocupación mientras observaba a Kohou y Yukina salir corriendo de la habitación. Parte 6. Island North era un distrito de laboratorios, una colección de instalaciones académicas y corporativas, donde se llevaba a cabo la investigación y el desarrollo de biología demoníaca, haciendo de esta sección la manifestación del propósito de un santuario demoníaco. Era una ciudad de múltiples estratos, con un vasto espacio subterráneo debajo de las filas de numerosos edificios. Los materiales de construcción desnudos del paisaje le daban una sensación inorgánica, y era el área que más reflejaba la construcción a gran escala que era la isla artificial debajo de ella. El desconocido había surgido de un punto en el segundo estrato del distrito de 4 estratos. Estaba en un canal de drenaje de agua ubicado prácticamente en el centro del gigaflot. La bestia demoníaca avanzó hacia el centro del distrito, demoliendo todos los edificios e instalaciones a su paso. La parte más problemática era que el gas que se escapaba de las tuberías destruidas a su paso, se había encendido, lo que provocó una conflagración a gran escala. Era un distrito con no pocos tesoros de materiales peligrosos y productos farmacéuticos. La fuerza principal de la guardia de la isla había sido enviada para evacuar a la población y sofocar el fuego, dividiendo su fuerza de combate sin nada de sobra. Como resultado, habían impulsado contramedidas contra el desconocido, sin siquiera tomar las medidas adecuadas para frenarlo. Fue justo en el centro de tal caos absoluto, que llegó el escuadrón de contramedidas de Taisiki-oku, con Kasugaya Shisuri allí para ayudarlos. Entrecerrando los ojos ante el humo que flotaba, Shisuri regañó a Kiria con una punzada de ira. No se confirmó que la bestia demoníaca estaba en la nueva isla Itogami. El radio de búsqueda de Taisiki-oku para el desconocido se había centrado en el cúmulo 6 de la nueva isla Itogami, la fuente de los informes de los testigos presenciales.
La isla Itogami propiamente dicha estaba completamente fuera de su búsqueda. Gracias a eso, su llegada al sitio actual se había retrasado considerablemente. Sin embargo, Kiria hizo esa declaración sin alterar su expresión. En línea recta, hay 22 kilómetros desde el cúmulo 6 hasta la isla Itogami propiamente dicha. Incluso los seres humanos podrían nadar tal distancia si realmente lo desearan. Kiria y los demás estaban en la ruta de Island North para recibir suministros. Los guardias ya estaban colocados en un lote vacío a unos 200 metros de distancia. No solo había guardias armados con trajes de combate aumentados, sino que también se veían carros blindados y tanques robóticos antidemonios. Las armas pesadas de alta potencia de fuego adecuadas para el combate contra bestias demoníacas eran pocas en número, pero de todos modos, era equipo bastante pesado. Deprisa o no, nuestro turno solo llega después de recibir una solicitud de ayuda de la guardia de la isla. Veamos primero de qué están hechos. Si se puede capturar con armamento normal, sería el mejor resultado, después de todo. Ese podría ser el caso. Además, a menos que alguien tenga un momento bastante miserable primero, es posible que la gente común no esté particularmente agradecida por nuestra ayuda. Kiria mostró una sonrisa bastante sádica. Sus palabras, tal vez para ocultar su rubor, eran verdaderos pensamientos, y provocaron un profundo suspiro de Sisuri. Realmente tienes una personalidad terrible. En serio. Seguramente ella era muy consciente de eso, pero Kiria parecía hacer todo lo posible para parecer sorprendida. Luego, con un gesto completamente casual, giró sus ojos hacia la espada larga en la cadera de Sisuri. ¿Esa espada es Howlis? No. Ciertamente así es. Sisuri asintió cortésmente, considerando que no valía la pena ocultarlo más. Kiria, respondiendo con un silencioso asentimiento propio, sacó su lanza del estuche en su espalda. Con un sonido suave y metálico, la lanza se alargó y su punta se extendió en una configuración extraña que se parecía a un diapasón. Kiria tocó suavemente la punta de la lanza contra la espada en la cadera de Sisuri. Ting, fue el timbre agudo que pinchó en sus oídos, pero no ocurrió nada más. Como pensaba, dijo Kiria como si no hubiera esperado nada más. Es como con la lanza de Imeraji. Yukina, ya veo. Richel Karel no puede copiarlo. Copiar. El núcleo de esa espada también emplea una reliquia sagrada de los Deves, me imagino. La tecnología actual no puede reproducir tales componentes, ni siquiera descifrar los principios por los que operan. Dios mío, pensó Kiria, haciendo una sonrisa de dolor mientras sus ojos permanecían fijos en la espada de Sisuri. Si es posible, no deseaba confiar en un dispositivo tan sospechoso, pero este no es el momento para ser quisquillosos, ¿verdad? Vámonos, Kazugaya Sisuri. Sami, te cedo el mando. Kiria llamó a Arashima Sami a través del comunicador adjunto a su oído, pero la respuesta de Sami, presumiblemente Roger, fue ahogada por el rugido ensordecedor de la bestia demoníaca. La unidad de la guardia de la isla había entrado en contacto con el desconocido que emergía del canal de drenaje de agua. Eso es, el desconocido. Sisuri se puso rígida y tragó saliva de forma audible cuando vio a la bestia demoníaca por primera vez. La bestia demoníaca tenía probablemente 15 metros de longitud total, y parecía una especie de extraño cruce entre una anguila, un lagarto y algún insecto carnívoro feroz. La superficie del cuerpo de la bestia demoníaca no estaba cubierta ni de escamas ni de plumas, sino de una piel dura que se parecía a la de un rinoceronte. Su caparazón, ondulante como un par de fuelles, estaba envuelto por decenas de tentáculos. Era extraño, pero de ninguna manera grotesco. Sentía como si aún mantuviera un precario equilibrio como criatura viviente. Parecía un arma de primera línea, y tenía lo que ella podría llamar un tipo de belleza artificial. En cualquier caso, Sisuri no sintió miedo hacia este desconocido. No sintió la inmensa disparidad de poder que tenía de los Kenjus de la Rosa de Tarteres Labs, que habían destruido su tierra natal, el santuario demoníaco de Hiroise. Incluso los miembros de la guardia de la isla parecían sentirse como Sisuri. No vacilaron al comenzar su ataque contra el desconocido que había invadido el terreno baldío. Nitrógeno líquido. Sisuri exclamó sorprendida cuando vio un líquido incoloro saliendo de los carros blindados de la guardia de la isla. Se dio cuenta de la naturaleza de ese líquido. Bañado en líquido, la superficie del cuerpo de la bestia demoníaca se fue cubriendo gradualmente de escarcha blanca. Finalmente, esto se transformó en una gruesa capa de hielo, obstruyendo los movimientos de la bestia demoníaca. El nitrógeno, líquido a una temperatura extremadamente baja,
Se estaba utilizando para congelar todo el cuerpo de la bestia demoníaca. Tienen la intención de congelar al desconocido. Eso es de manual. Ni los tranquilizantes ni las corrientes eléctricas son efectivos, por lo que este es el plan adecuado. Kiria exhaló en señal de admiración. La guardia de la isla continuaba con el ataque con nitrógeno líquido en ese mismo momento. Para entonces, el enorme cuerpo de la bestia demoníaca estaba congelado y sus movimientos se detuvieron por completo. No había lugar en este escenario para Howlis. Había terminado con un quejido, dejando a Sisuri sintiéndose abatida por no haber participado. ¿Por qué el desconocido emergió en Island North?, murmuró Kiria despreocupadamente mientras miraba a la bestia demoníaca congelada. Su respiración también se congeló. El nitrógeno líquido también había provocado que la temperatura circundante cayera en picado. Si fuera por la facilidad de la superficie, la malla de canales que cubre el East y el South es la parte que da al cúmulo 6. Si fuera para atacar a seres humanos, ¿no sería más apropiado el West, con la mayor población al mediodía? Norte está lleno de cosas hechas por el hombre. No puedo llamarlo un ambiente agradable para una criatura viviente. Quizás fue simplemente un capricho. Puede que tenga un sabor bastante peculiar, dijo Sisuri, mirando hacia Kiria. Supongo que sí. Eso sería bueno, pero... Kiria seguramente no estuvo de acuerdo con las palabras de Sisuri, pero si el desconocido podía ser reprimido allí mismo, su pregunta no tendría sentido de ninguna manera. Parece que, después de todo, no tendremos nuestro turno. Sisuri nunca había bajado la guardia, pero parecía derrotada de todos modos. Kiria le lanzó una mirada sospechosa con aire de reproche. Me pregunto sobre eso. ¿Por qué crees que estas criaturas se llaman bestias demoníacas? Antes de que ella terminara de hablar, una onda de sonido agudo y estridente traspasó los oídos de Sisuri y Kiria. El enorme cuerpo del desconocido estaba envuelto en una vasta energía demoníaca, lo suficientemente enorme como para hacer temblar el aire. El desconocido está lanzando un hechizo. Sisuri estaba horrorizada por el increíble espectáculo ante sus ojos. No es que ella desconociera las criaturas que manipulaban la energía demoníaca. Pero ella no había pensado que una bestia demoníaca equipada con un cuerpo físico tan robusto, una fuerza vital poderosa, e incluso la habilidad especial de absorber energía mágica, sería capaz de emplear hechizos además de todos los demás. La capa de hielo que cubría a la bestia demoníaca se hizo añicos. En algún momento, incluso el cuerpo de carne y hueso supuestamente congelado de la bestia había recuperado su libertad. La bestia demoníaca se movió con una agilidad que contradecía su enorme figura. Innumerables tentáculos estallaron de forma audible como látigos, derribando las obstrucciones que lo rodeaban. Una barrera y un impacto. No, destrucción resonante, tal vez. No puede activar esta habilidad a través del contacto directo, pero ya veo. Así que esta habilidad es la forma en que excava bajo tierra. ¿Es este el momento para un análisis? Con eso, puede volar incluso un vehículo blindado sin dejar rastro. Sisuri le gritó a Kiria. Los carros blindados de la guardia de la isla retrocedieron, y la unidad de tanques robóticos pasó a primer plano en su lugar. Intentaron usar las cuchillas de la excavadora con las que estaban equipados para hacer retroceder a la bestia demoníaca por la fuerza. Sin embargo, este fue un acto particularmente arriesgado. En un instante, el enorme cuerpo del desconocido aplastó los 4 tanques robot que lo rodeaban, pisoteándolos y pulverizándolos con facilidad. La armadura antimágica de los tanques era completamente impotente ante la abrumadora energía demoníaca del desconocido. La única gracia salvadora fue que todos los tanques robóticos en posesión de la guardia de la isla eran unidades no tripuladas controladas por IA. Si este no hubiera sido el caso, cualquiera a bordo de los tanques sin duda habría tenido un destino cruel. Kiria, la guardia de la isla ha solicitado apoyo. Desde el puesto de mando en la parte trasera, Sami estaba llamando a Kiria y compañía con un mensaje de emergencia. Al juzgar que era imposible sofocar al desconocido con su equipo actual, la guardia de la isla estaba cediendo el mando en el lugar a Taisykyoku. Esperaba ver un poco más de las cartas en la mano del oponente, pero ya hemos llegado a esto, dijo Kiria, con un tono bastante malicioso. Sami, prepara el ritual B. Roger. Activando el ritual B en el punto esperado en 60 segundos. Todas las manos, tomen posición. Recibiendo sus órdenes de Sami, el personal de Taisykyoku se dispersó, aparentemente rodeando a la bestia demoníaca. Todos y cada uno de ellos tenían un dispositivo mágico mecánico en sus manos que se asemejaba a los martillos neumáticos utilizados en la construcción de carreteras. Ritual B. Sisuri le lanzó a Kiria una mirada de sospecha,
Ese nombre ritual le resultaba desconocido. Un ritual para un fluido muy viscoso, la carta de triunfo de Taisykyoku para sellar los movimientos de una bestia demoníaca. Limpiar después del hecho es un verdadero fastidio, así que esperaba no usarlo si fuera posible, pero... Cuando Kiria terminó su explicación, el personal de Taisykyoku golpeó sus dispositivos contra la superficie del suelo. 6 de ellos rodearon al desconocido. Con la criatura atrapada en el centro de la formación, apareció un enorme símbolo mágico en la superficie del suelo. ¿Realmente funcionará tal hechizo sobre este desconocido? Sisuri se preguntó, pero esa duda se desvaneció inmediatamente. El ritual B era magia dirigida no al cuerpo de la bestia demoníaca, sino al suelo a los pies de la bestia demoníaca. El enorme cuerpo del desconocido lentamente se hundió. La superficie del suelo se había ablandado hasta convertirse en algo parecido a la arcilla. No arcilla, más bien, una especie de goma de mascar pegajosa. La superficie gelatinosa de la isla artificial se había convertido en pegamento, sellando los movimientos de la bestia demoníaca. Probablemente era un ritual de transmutación que emplea algún tipo de alquimia. Espera, la B en el ritual B significa Bedlaim 8. Sisuri exclamó. Oh, ¿de verdad sabes qué es el Bedlaim? Permíteme alabarte. Kiria le lanzó una sonrisa burlona. Sisuri infló sus mejillas. Eso no me hace feliz en absoluto. Ahora había un pantano de decenas de metros de diámetro. Podría haber sido efectivo para capturar a la bestia demoníaca, pero limpiarlo después sería una molestia. No era de extrañar que Kiria no hubiera querido usarlo. Primero, debemos neutralizar los tentáculos. Cuídate de no tocar el ritual B, instruyó Kiria. No necesito que me digas eso. Las palabras de Sisuri salieron a toda prisa mientras desenvainaba su espada. Los movimientos de la bestia demoníaca podrían haberse sellado, pero sus muchos tentáculos aún estaban en óptimas condiciones. Incluso si fueran solo tentáculos, cada uno poseía la fuerza y el tamaño iguales a los de la típica bestia demoníaca. No eran en absoluto oponentes a subestimar. Fue Kiria quien envió el primer tentáculo a volar. Como si estuviera desgarrando el espacio mismo, cortó un tentáculo tan grueso como un tronco con una resistencia aparentemente nula. Howlis. 8 es una sustancia adhesiva utilizada para atrapar aves. Se extiende sobre una rama o superficie, sobre la cual un pájaro puede aterrizar y ser atrapado. Su uso es ilegal en muchas jurisdicciones. Justo en el borde del pantano de pegamento, Sisuri empujó a Howlis en el tentáculo cortado. La hoja carmesí ondulante se parecía a una llama brillante, había robado la energía demoníaca que quedaba dentro del tentáculo. El tentáculo convulsionó como si fuera una criatura viviente por derecho propio, pero pronto se consumió y cesó toda actividad. Esto demostró la teoría de Kiria de que los ataques de Howlis serían efectivos sobre el desconocido. Kiria sonrió. Eres más hábil de lo que pensaba, Kazugaya Sisuri. ¿Te importaría trabajar a tiempo parcial para Taisykyoku? Sisuri negó con la cabeza sin dudarlo. Debo negarme. Agradezco la invitación, pero ya tengo otros asuntos. Las comisuras de los labios de Kiria se curvaron. Oh, fue Aketsuki Kohou quien te invitó. Eso no es asunto tuyo. No era nada por lo que preocuparse particularmente, pero Sisuri rechazó de forma bastante violenta. Dijo Kiria, rompiendo a reír y aún más visiblemente encantada. ¿Él te gusta? ¿Qué estás insinuando? Si juegas conmigo, te cortaré. Sisuri apuntó su espada hacia Kiria en serio. Naturalmente, incluso Kiria dejó de molestar a Sisuri en ese momento, devolviendo su mirada hacia el desconocido. No era el momento de entablar una conversación tonta. Kiria preparó su lanza de 2 puntas para cortar un segundo tentáculo. Fue el momento justo después de eso, cuando escucharon la voz bastante nerviosa de una chica. Oh, maldición. Ya empezó. La voz, lanzada desde un alcance sorprendentemente corto, hizo que Sisuri se girara en estado de shock. De pie allí, estaba una colegiala con el uniforme familiar de la Academia Saikai. La chica se agarraba la cabeza ligeramente mientras miraba a la bestia demoníaca atrapada en el pantano de pegamento. ¿Imeraji Yukina? ¿De dónde vienes? Sisuri parpadeó con fuerza, con los ojos muy abiertos ante el momento inesperado en el que había aparecido su conocida. La chica con la misma cara que Yukina notó que Sisuri la miraba, momento en el que se giró y... se tambaleó pesadamente en aparente miedo. ¡Oh Dios mío! S.H. Sisuri. ¿Qué pasa con esa reacción? El tono demasiado íntimo de Yukina inquietó a Sisuri. Pues bien. Retrocede, Sisuri. Todos, corran, ahora.
Yukina llamó con seriedad, recuperándose rápidamente de su sorpresa. Sisuri miró a Yukina. ¿Qué estás diciendo? Finalmente pudimos capturar a la bestia demoníaca después de tantos problemas. ¿Capturar? Estás bromeando, ¿verdad? Las vibraciones pueden viajar incluso a través del pantano. Las mejillas de Kiria se tensaron ante el grito enojado de Yukina. Ataque explosivo entrante. Todos, retírense. Ordenó Kiria. Retírense. Aunque Kiria fue rápida, las reacciones del personal de Taisykyoku fueron casi instantáneas. En el combate contra bestias demoníacas, los juicios rápidos y sólidos marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Las élites que Kiria había traído consigo lo entendieron bien. Pero la bestia demoníaca era aún más rápida. Una onda de choque similar a una enorme explosión hizo temblar el suelo de la isla artificial. Las poderosas vibraciones liberadas por el desconocido eran tan silenciosas que Kiria y su gente no las habían notado, lenta pero cegueramente, invadiéndolas desde el pantano de pegamento, y cuando esas ondas se superpusieron, su poder se amplificó. En el momento en que superaron una coyuntura crítica, crearon otra onda de choque explosiva. La corteza de la isla artificial no pudo soportar tal fuerza. Los sólidos materiales de su estructura se partieron, las gruesas placas de acero se rompieron. Una poderosa ola de energía demoníaca neutralizó la magia reforzando las articulaciones de la corteza sin dejar rastro. Los artefactos mágicos que mantenían el ritual volaron y el pantano de pegamento se disipó. La superficie del suelo se había derrumbado. Se había abierto un enorme agujero en el segundo estrato de Island North. Habiendo caído al tercer estrato, la bestia demoníaca parecía orgullosa de su victoria mientras rugía. Todo lo que se pudo ver a su paso fue el suelo pulverizado, los restos de los tanques robóticos y el personal herido y caído de Taisykyoku. Taisykyoku. Parte 7. Poniendo sus manos en una pared cercana, Kohou y Yukina sintieron un feroz temblor de tierra que se parecía a un terremoto. Un sonido fuerte y explosivo que pareció perforar las entrañas del suelo haciendo temblar todo el pasaje subterráneo. ¿Qué diablos fue eso? Esta energía demoníaca. Podría ser un ataque mágico de la bestia demoníaca. La réplica mágica presionando contra ellos, pareció cargar el aire con electricidad. Kohou y Yukina intercambiaron una mirada y luego echaron a correr hacia el epicentro de la poderosa energía demoníaca. Por casualidad, el segundo estrato de Island North donde había aparecido la bestia demoníaca, no estaba particularmente lejos del hospital en el que estaban Rui y Yuno, lo que significaba que Kohou y Yukina podrían llegar al sitio rápidamente, incluso corriendo. Gracias a lo repentino de la aparición de la bestia demoníaca, el bloqueo del tráfico por parte de la guardia de la isla no podía considerarse exactamente completo. Usando atajos que solo los nativos conocerían, Kohou y Yukina llegaron al campo de batalla sin que nadie se interpusiera en su camino. ¿Una explosión? La bestia demoníaca hizo esto. Al darse cuenta del enorme cráter dejado en el suelo por la explosión, Kohou solo pudo quedarse estupefacto. Probablemente era una señal clara de que la guardia de la isla y Taisykyoku se estaban enfrentando con la bestia demoníaca. El suelo del segundo estrato se había derrumbado y se había abierto un enorme agujero que llegaba hasta el tercero. Los restos de vigas de acero destruidas estaban esparcidos por el área, lo suficiente como para que apenas se pudiera adivinar su forma original. Sin embargo, no había olor a pólvora ni a ningún otro explosivo en el lugar. No había sido un ataque con ningún arma convencional. La única suposición que se podía hacer en base a la destrucción era una onda de choque generada por magia. Kasugaya-san. Yukina corrió hacia una chica aparentemente medio enterrada en los escombros y la sentó. La chica de cabello blanco, sosteniendo una espada larga, gimió frágil al abrir los ojos. Todo su cuerpo estaba cubierto de barro y tierra, pero no parecía tener heridas importantes. Al parecer, simplemente se había quedado inmóvil por el impacto de haber sido enviada a volar. Kazuko, ¿estás bien? ¿Qué pasó?, preguntó Kohou. Sisuri negó con la cabeza, sentándose sola. Sus ojos todavía estaban un poco desenfocados. Estoy bien, porque ella me protegió. Kisaki-san. Yukina exclamó. Sisuri señaló a una chica con uniforme de marinero negro. Al igual que Sisuri, no sangraba, pero la onda de choque claramente la había afectado más que a Sisuri. A pesar de que Yukina la llamó, no había señales de que recuperara la conciencia. Ella está respirando. Ella puede tener una conmoción cerebral al recibir el impacto de la onda de choque de cerca. Ella usó la misma técnica que Kirasaka, Kohou notó los vestigios de un hechizo ritual en el suelo. Como si estuviera obstruido por una pared invisible, solo el lugar donde Kiria había caído, se había salvado de la destrucción directa de la onda de choque. Una barrera creada a través de separación pseudoespacial había bloqueado el ataque de la bestia demoníaca.
Sin embargo, el ritual de separación pseudoespacial duraba solo un segundo y se podía implementar en solo una dirección a la vez. Al proteger a Sisuri, fue Kiria quien se llevó la peor parte de los fuertes vientos que siguieron. Había evitado lesiones físicas graves a pesar de eso. Quizás era simplemente de esperar de una sacerdotisa de 6 espadas. ¿Dónde está la bestia demoníaca? Kohou examinó con cautela su entorno. Sisuri no respondió a su pregunta. Miró a Yukina con expresión perpleja. ¿Imeraji Yukina? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres decir? Yukina y Kohou miraron a Sisuri, pidiéndole más información. Sisuri parecía aún más perpleja mientras sus ojos iban y venían entre Yukina y el enorme agujero en el suelo. Estaba segura de que descendiste bajo tierra junto con la bestia demoníaca. ¿Imeraji? Con la bestia demoníaca. Cuando se dio cuenta de la razón de la confusión de Sisuri, el nerviosismo recorrió el rostro de Kohou. No me digas que. Era ella. Tensa, Yukina frunció los labios. Sisuri había confundido a otra persona con Yukina. Era una apuesta segura que había visto a la misma falsa Yukina que había aparecido en la Academia Saikai. La voz de Kohou se endureció. Kazuko, ¿puedes ponerte de pie? Llévate a Kisaki contigo y sal de aquí ahora mismo. La voz de Sisuri se quebró ante la poderosa voluntad que brillaba en los ojos de Kohou. ¿Qué estás intentando hacer? Devora energía demoníaca, ¿sabes? Su tono era agresivo, pero su preocupación por Kohou era fuerte y clara. Probablemente, los ataques de un Kenju no serían efectivos contra el desconocido que absorbe energía. Eso no solo significaba que Kohou no podría derrotar al desconocido, sino que ni siquiera podría mantenerse a salvo de él. Eso no significa que podamos dejarlo a sus anchas. Kohou se levantó con una sonrisa de dolor e incertidumbre en su rostro. Con la guardia de la isla y el personal de Taishikyoku cerca de ser eliminados en este momento, solo quedaban Kohou y Yukina como los únicos capaces de actuar. Incluso si no pudieran derrotar a la bestia demoníaca, si pudieran minimizar un poco el daño. Estar de pie y no hacer nada no era una opción. Kohou. Por favor, Kohou, detente. Sacudiendo los esfuerzos de Sisuri por detenerlo, Kohou se dirigió hacia Yukina, quien estaba en el centro de los rastros de la explosión. Incluso con los escombros alrededor, el gran agujero formado por la bestia demoníaca se veían como una suave pendiente. Conscientes de la situación incierta, Kohou y Yukina descendieron al tercer estrato. ¿Dónde está? Gracias al apagón causado por el ataque de la bestia demoníaca, la oscuridad envolvía por completo la ciudad subterránea que era el tercer estrato de Island North. Como vampiro, la visión nocturna de Kohou era aguda, pero las partículas de polvo flotando y el humo negro oscurecían incluso su visión. Fue todo lo que pudo hacer para distinguir el terreno, y mucho menos confirmar dónde podría estar la bestia demoníaca. Yo lo veo. Por ahí. Yukina fue la que vio primero a la bestia demoníaca. Cubierto de cables y tuberías esparcidas, el tercer estrato se parecía a una refinería de petróleo. En el lugar donde se encontraban esos complejos caminos, los esperaba la bestia demoníaca con una feroz apariencia externa. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Kohou, la bestia demoníaca estaba actuando dócil. No podía decir que el área circundante estaba ilesa, pero el daño a los edificios circundantes era mínimo. Sin embargo, eso no significaba que los movimientos de la bestia demoníaca se hubieran detenido. Con un avance sin vacilaciones, su enorme figura de color negro grisáceo continuó caminando lentamente. De pie frente a la bestia demoníaca, aparentemente guiándola, estaba la chica que se parecía exactamente a Yukina. Ahí. De acuerdo, buena chica. Sí, de esta manera, dijo gentilmente, mirando a los 6 ojos de la bestia demoníaca. Aparentemente seducida por sus palabras, la bestia demoníaca cambió de dirección cuando la chica ordenó. Kohou se detuvo en seco, viendo el extraño espectáculo. Ella, está hablando con eso. Una pequeña chica había domesticado a la bestia demoníaca por sí sola. Era una escena surrealista que parecía sacada de un cuento de hadas. Los ojos de la chica, aún fijos en la criatura, brillaban de color carmesí. Al darse cuenta de esto, Kohou respiró hondo. La reacción de Yukina fue aún más dramática. Ese poder. Oye. Espera, Imeraji. Kohou trató apresuradamente de detener a Yukina mientras ella echaba a correr con su lanza lista. Sin embargo, la voz de Kohou no llegó a los oídos de la indignada Yukina. Pasando junto a los pies de la bestia demoníaca, se paró frente a su impostora de ojos rojos. No te muevas. Por el derecho de una guerrera chamán de la organización Rey León, te estoy arrestando, le declaró fríamente a su doble. De ninguna manera. ¿Por qué estás aquí? La falsa Yukina claramente se había deshecho. Seguramente nunca esperó que la verdadera Yukina apareciera en el sitio tan rápidamente. Esa habilidad desencantó, ¿no? La capacidad de control mental que poseen los vampiros, bueno, lo es, pero... espera. Podemos tener una agradable charla sobre eso más tarde, la falsa Yukina no lo negó.
Eso fue básicamente la confirmación de que ella era un vampiro. Sin embargo, las palabras de la impostora solo sirvieron para avivar aún más las llamas del corazón cauteloso de Yukina. Tú eras quien controlaba a esta bestia demoníaca, ¿no es así? Tartamudeó, desconcertada. Espera un minuto. ¿Qué te hace pensar que? Exclamó Kohou. Girando la cabeza hacia atrás y mirando al suelo destruido de la isla artificial, Yukina dejó clara su ira. Heriste a Kazugaya-san y a Kisaki-san. ¿Cómo te atreves? Esto no es gracioso, dijo la falsa Yukina, sacudiendo ferozmente la cabeza como una niña irracional. Solo escúchame. Siempre eres así. Antes de que haga algo, detén a esa bestia demoníaca. Eso es lo que estoy haciendo, idiota. A veces mamá puede ser muy estúpida. Mamá. La extraña palabra que salió de la boca de la chica hizo que Yukina se pusiera rígida, el veneno aparentemente desapareció de su espíritu por un momento. Como para llenar ese silencio, un destello se dispersó en medio de la oscuridad. El fuego envolvió la espalda de la bestia demoníaca previamente tranquila, la cual lanzó un rugido en los canales auditivos de todos. Yukina y su impostora gritaron simultáneamente. Un ataque. De ninguna manera. ¿Quién demonios? Alguien que acechaba en la oscuridad del área urbana había atacado a la bestia demoníaca con un cohete de gran calibre. El impacto lo liberó del encanto de la falsa Yukina, la bestia demoníaca recobró a su naturaleza violenta. Además, el ataque con cohetes no cesó allí. Sin embargo, esta vez, la bestia demoníaca no era el objetivo del ataque. Más bien, era una tubería que se extendía a través del área urbana del tercer estrato y, por lo tanto, esa única tubería fue destruida. No era materia física lo que brotaba de la tubería. Era una nube parpadeante de luz pálida, energía ritual cristalizada a una concentración tan alta que podía verse. El nerviosismo se cernió sobre la expresión de la falsa Yukina. Se está activando un reactor espiritual. ¿Por qué ahora? Al escuchar esas palabras, Yukina sintió la misma confusión interior. Un reactor espiritual. Kohou miró a ambos rostros sorprendidos. Reactores espirituales, ¿te refieres a las cosas que las aeronaves de Aldeguir tienen a bordo? Sí. Al invocar espíritus con una masa de energía espiritual pura de las dimensiones superiores, tales dispositivos suministran la energía necesaria para los rituales mágicos. Kohou asintió ante su explicación. Naturalmente, no entendía los puntos más sutiles de la lógica, pero comprendió que estos reactores espirituales eran sistemas construidos para suministrar una gran cantidad de energía espiritual. El terror goteó de las palabras de la falsa Yukina. Nunca se anunció públicamente, pero el norte de la isla Itogami está equipado con un reactor espiritual a gran escala para su uso en experimentos. Debería haber estado en cierre de emergencia cuando la bestia demoníaca se acercó. Espera, no me digas que la bestia demoníaca está detrás de ese reactor espiritual. Y estabas tratando de evitar que el desconocido devoraba energía mágica. Kohou acababa de recordar eso. La energía demoníaca y la energía espiritual eran polos opuestos por naturaleza, pero eso era como lo positivo o lo negativo de una corriente eléctrica, la cantidad total de energía que podía extraer de cualquiera de ellos era aproximadamente la misma. Si la bestia demoníaca pudiera absorber energía demoníaca, no sería tan extraño que también pudiera traer energía ritual dentro de sí misma. Pero si eso sucede, mi encanto podría no ser capaz de detenerlo más. La falsa Yukina negó con la cabeza. De ninguna manera la chica le había ordenado a la bestia demoníaca que atacara la isla Itogami. En realidad era al revés. Ella estaba tratando de controlar a la bestia demoníaca para evitar la destrucción de la isla. Habiéndose liberado del control de la falsa Yukina, la bestia demoníaca movió lentamente la cabeza. Bañada por la energía ritual de la tubería rota, la carne y la sangre de la bestia demoníaca estaban entrando en un estado de agitación. El enorme edificio al que miraban sus 6 ojos era probablemente el reactor espiritual propiamente dicho. Con una agilidad que contrastaba con su enorme cuerpo, la bestia demoníaca se acercó al edificio. Su apetito despertado por el goteo de energía espiritual que corría a través de la tubería, dirigió sus esfuerzos hacia el reactor espiritual mismo. Kohou se giró hacia la falsa Yukina y preguntó, si absorbe la energía del reactor espiritual, ¿qué sucederá? Podría ser para uso experimental, pero la energía espiritual del reactor está fuera de serie. Se siente un poco como si no pudiéramos ponerle una mano encima. Su habitual comportamiento alegre no se veía. Esa voz fue borrada por un tintineo, una onda de sonido de tono alto reverberando, seguida un momento después por una enorme explosión. Los tentáculos del desconocido se agitaron, rompiendo en pedazos los molestos edificios que bloqueaban su camino. Kohou-kun, esos tentáculos, comenzó a advertir. Sí. Tengo un mal presentimiento sobre ellos. Interrumpió Kohou, asintiendo con una expresión amarga. Incluso sin el conocimiento de la magia de destrucción resonante, era evidente de un vistazo que esos tentáculos eran peligrosos.
Los edificios en el camino se desvanecieron, dejando menos de 100 metros en línea recta entre la bestia y el reactor espiritual. Para una bestia demoníaca con un cuerpo enorme, esa distancia estaba prácticamente en la punta de su nariz. No podemos hacer nada excepto detenerlo aquí y ahora, Mierda. Vamos, Mesartima Damas. Kohou convocó a un Kenju, un carnero el cual era el Kenju número 1 del cuarto progenitor. Su capacidad era crear un escudo defensivo imperecedero hecho de cristales de diamantes. No importa cuán poderosa sea la magia explosiva del desconocido, era imposible destruir los cristales de diamante forjados a partir de la vasta energía demoníaca de un Kenju. Y entonces, Kohou-kun, no lo hagas. La falsa Yukina exclamó en pánico, aferrándose a él. Fue el momento siguiente en que los tentáculos de la bestia demoníaca envolvieron la pared de diamantes una tras otro. El escudo supuestamente indestructible de Mesartima Dama se derrumbó y desapareció, tan frágil como un castillo de arena. La energía demoníaca del Kenju que mantenía la barrera había sido robada por el desconocido. Se comió la energía demoníaca. Incluso la defensa no es buena. Kohou lamentó su propio descuido. La habilidad del desconocido había excedido sus sueños más locos. No solo no pudo atacar directamente el cuerpo principal del monstruo, sino que la bestia también podría robar la energía demoníaca de cualquier barrera desplegada en el área. El reactor espiritual. Yukina dejó escapar un breve grito. Mientras Kohou y los demás habían sido rechazados, los tentáculos de la bestia demoníaca, bañados en magia explosiva, habían destruido la pared exterior del reactor espiritual. El reactor en sí no sufrió daños, pero la energía espiritual de alta densidad brotó en una escala comparable a cuando la tubería fue destruida. Al absorber esto, la bestia demoníaca se volvió aún más activa. Urk. Oye, ese es mi celular. Kikimora, apaga ese reactor espiritual. Robando el teléfono celular de Kohou, la falsa Yukina le gritó a un oyente que Kohou desconocía. Su repentina acción hizo que Kohou se volviera loco. Tal vez había algún tipo de proceso para controlar el reactor espiritual, pero seguramente detenerlo estaba más allá del alcance de un solo teléfono celular. Y si algo puede lograrlo, sería la IA que servía como socio de Asahi, Mogwai. Pero mientras Kohou miraba sospechosamente en silencio, el edificio se estremeció. El pálido resplandor que se escapaba del reactor cesó y se escuchó un sonido de vibración intermitente. Las rejillas de ventilación del reactor espiritual se habían cerrado. El hecho de que el reactor espiritual se hubiera detenido, no significaba que la energía espiritual que la bestia demoníaca había absorbido se hubiera desvanecido. Pero la bestia demoníaca ya no recibiría nueva energía espiritual. Habiendo sido privado de la comida justo delante de sus ojos, la bestia demoníaca huyó, loca de rabia. Kohou-kun, llama a Dabidu, rápido. Ordenó la falsa Yukina, todavía agarrando el teléfono. Dabidu. Kohou torció su cuello, reflexionando sobre las palabras demasiado vagas de la chica. Oh. Vamos, Dabi Cristallus. Kohou convocó a un Kenju cubierto de escamas de mercurio. Era un hermoso dragón acuático con alas translúcidas y radiantes y un cuerno en espiral. Este era el 10º Kenju del cuarto progenitor, con la capacidad de control mental. Dabi Cristallus era el Kenju que simbolizaba la habilidad vampírica del encanto. No sabía la razón por la que la falsa Yukina lo sabía, pero no era el momento ni el lugar para interrogarla sobre eso. Ni los ataques ni las defensas forjadas con energía mágica fueron efectivos contra el desconocido, pero no podía ser demasiado resistente a los ataques mentales. La falsa Yukina lo había demostrado al mantener a raya al oponente con un simple poder de encantamiento. En la actualidad, entre las cartas en la mano de Kohou, el Kenju que controlaba la mente era su único medio para oponerse al desconocido. Sin embargo, para entonces, el desconocido había agregado tanto la energía demoníaca que había robado de los cristales de Mesartima Damas como la gran cantidad de energía espiritual que había absorbido del reactor. La bestia demoníaca demostró resistencia incluso contra la capacidad de control mental del Kenju de Kohou. ¿Qué? La expresión de Kohou se contrajo de inquietud. Al momento siguiente, el desconocido balanceó sus tentáculos hacia él, hacia quien intentaba controlar a la bestia demoníaca. Kohou, ocupado manteniendo el control de su Kenju, no tuvo tiempo de responder. Kohou-kun. La falsa Yukina extendió ambos brazos en un intento de proteger al inmóvil Kohou. El desconocido balanceó sus tentáculos para derribar a Kohou y a la falsa Yukina. Fue Yukina quien se defendió del ataque. Saltando hacia adelante para protegerlos a ambos, giró alrededor de su lanza plateada, bloqueando los tentáculos de la bestia demoníaca de frente. El impacto reverberó ferozmente, como si una piedra dura se hubiera estrellado contra el metal. La lanza de Yukina anuló la energía mágica. El hechizo de destrucción resonante controlado por el desconocido se disipó en el instante en que Yukina lo bloqueó. Sin embargo, Sekkarou no pudo anular el golpe físico en sí. Para manejar eso, Yukina lo desvió descaradamente fortaleciendo su cuerpo a través de un hechizo ritual y artes marciales. Imeraji. Espera aún.
Eso es una locura. La chica vampiro estaba horrorizada por las acciones imprudentes de Yukina, pero seguramente entendió el hecho de que Yukina la había salvado. Su voz no tenía eco de reproche hacia Yukina. La guerrera chamán levantó su lanza de plata una vez más. Senpai, por favor continúa la invocación de tu Kenju por un poco más de tiempo. Espera. ¿Qué planeas hacer tú sola? La falsa Yukina gritó. Yukina miró hacia atrás, desconcertada por la expresión que apareció en la impostora, que parecía un niño preocupado. Sin embargo, ella no dijo nada en respuesta, su mirada regresó a la bestia demoníaca. Yo, la guerrera chamán y sacerdotisa del león te ruego. Shishi no Mikotaru, Tekegami no Kenaji Gane Gaita Tematsuru. Yukina tejió un cántico en silencio. Su cuerpo estaba envuelto por pura esencia divina, y su lanza de plata estaba envuelta por un resplandor deslumbrante. Era el resplandor del efecto de oscilación de ondas divinas que anulaba la energía demoníaca y podía disipar cualquier barrera. Oh, luz purificadora. Oh, divino lobo de la ventisca, por la voluntad de tu acero divino, derriba a los demonios ante mí. Jame no Soko, Seka no Sinro, Agane no Shini o Mochite, Waren y Akujin Yaki o Uta Setamae. Deslizándose a través de la tormenta de innumerables tentáculos, Yukina acortó la distancia justo ante los ojos de la bestia demoníaca y hundió la lanza profundamente en el pequeño espacio abierto por la garganta de la bestia demoníaca. Por primera vez, la bestia demoníaca, que no había mostrado signos de dolor, gritó de angustia. Alas deslumbrantes de luz se extendieron desde la espalda de Yukina, vertiendo toda la energía espiritual que fluía desde el espacio de dimensiones superiores en Sekkarou, transformó el efecto de oscilación de ondas divinas resultante en una hoja, hundiéndola dentro de la carne de la bestia demoníaca. Ella anuló tanta energía demoníaca. La falsa Yukina murmuró frágilmente, completamente perdida. La vasta energía demoníaca que el desconocido había acumulado dentro de su cuerpo, se había desvanecido. La interrupción del suministro de energía hizo que las células hiperactivas de la bestia demoníaca se debilitaran. La lanza de Yukina, que se decía que podía destruir incluso a un vampiro progenitor, había despojado la raíz de la energía demoníaca del desconocido. La bestia demoníaca agotada, ya no poseía el poder para resistir a un Kenju del cuarto progenitor. Kohou le ordenó al desconocido que durmiera. Usando el control mental de Davi Cristallus, la bestia demoníaca cayó en un sueño profundo del cual no pudo despertar. Con un temblor, el enorme cuerpo de la bestia demoníaca colapsó en el suelo. Todos sus tentáculos ya se habían detenido. La amenaza no se había eliminado por completo, pero al menos, el peligro que tenían ante sus ojos había pasado. Sin embargo, Kohou y los demás no tenían sonrisas en sus rostros. Yukina regresó lentamente de espaldas a la bestia demoníaca postrada. Naturalmente, parecía fatigada, pero no tenía heridas evidentes. Aún así, Kohou miró estupefacto su mano derecha. Allí, el armamento divino plateado que estaba agarrando, Imeraji, la lanza. Sí. Yukina asintió brevemente en respuesta a Kohou. Ella hizo una sonrisa solitaria. La lanza que estaba agarrando esparcía partículas de plata brillantes aquí y allá. Innumerables grietas. Fueron talladas en la superficie de su hoja de 3 puntas, una hoja principal y las 2 hojas secundarias, a cada lado. A partir de ahí, los fragmentos comenzaron a caer. Gradualmente, esas grietas se extendieron desde la punta de la lanza hasta la base del eje. Kohou la miró, completamente sin palabras. Sintiéndose desesperada, Yukina dejó escapar un débil murmullo. La rompí. En ese instante, la lanza conocida como Sekkarou se hizo añicos con un hermoso y sereno sonido que reverberaba en medio de la oscuridad.